Las alarmas nunca fallaban. Pero aquella vez, algo distinto se avecinaba. Algo que nadie en el puerto estelar Alfa estaba preparado para enfrentar. Elliot Forel lo sintió antes de verlo. Una tensión. Un extraño presentimiento. Como si el aire artificial del puesto de seguridad temblara anticipando problemas. La luz blanca, agresiva, bañaba los muros metálicos del punto de control, creando un brillo frío que hacía que todo pareciera un quirófano suspendido en medio del vacío. Los reflejos convertían cada movimiento en un destello. Cada sombra en una amenaza. Elliot, alto, imponente dentro de su armadura negra con líneas pulsantes de rojo y púrpura, observaba a la multitud que pasaba. Su postura era firme. Su mirada, disciplinada. Su presencia, inquebrantable. Y aún así, algo dentro de él se agitó cuando ella entró. No caminaba. Parecía deslizarse. Una figura esbelta, un movimiento casi etéreo, como si su cuerpo no estuviera totalmente sujeto a la gravedad del puerto. Su cabello violeta caía como un río de luz por su espalda, y su piel lilácea brillaba suavemente bajo las lámparas del corredor. No era belleza. Era fascinación condensada. Era un espejismo alienígena en medio del acero humano. Elliot no parpadeó. Por favor, dijo con voz profesional, sin dejar ver el impacto que ella le causaba. Pase por el escáner. Ella asintió apenas, encontrando por un instante los ojos del oficial. Un choque silencioso. Una descarga eléctrica inesperada. Y entonces, al poner un pie dentro de la cámara. BZZZZT, alerta, alerta, alerta. Todas las alarmas estallaron. Luces rojas. Ruido ensordecedor. Señales de emergencia. Elliot apretó los dientes. Su rutina acababa de morir. Señorita, dijo de inmediato, acompáñeme. Debemos hacer una inspección privada. La mujer abrió los ojos con sorpresa. Debe haber un error. No llevo nada peligroso. Su voz. Su voz era música comprimida en palabras. Un eco suave que vibraba de una forma que Elliot nunca había escuchado en ninguna otra especie. Pero su profesionalismo no dio espacio a distracciones. El escáner no se equivoca. Sígame. La habitación que cambió sus vidas. La sala privada se selló detrás de ellos. Silencio. Aislamiento. Un espacio donde las leyes de la seguridad dominaban por encima de cualquier pudor. Elliot activó el protocolo holográfico. Soy el jefe de seguridad de Elliot Forel, dijo firme. Necesito su identificación. Ella inhaló, nerviosa. Tina Nahari, respondió finalmente. Sus mejillas lilas adquirieron un matiz más oscuro, el equivalente alienígena a un rubor. Elliot captó el detalle, y lo ignoró internamente. Tenía un trabajo que hacer. Un trabajo que, por primera vez, empezaba a sentirse complicado. Revisó la pantalla en su muñeca. Su traje presenta anomalías tecnológicas de nivel avanzado. Esto requiere, pausa, mirada, tensión, la remoción del traje completo. Las pupilas de Tina se dilataron. ¿Qué? Pero es un traje diplomático. Lo sé. Pero el protocolo es innegociable. La habitación estaba climatizada, diseñada para evitar incomodidad. Pero aún así, cuando ella empezó a desactivar el traje, Elliot sintió un nudo en el estómago. Las placas tecnológicas se apagaron una a una, perdiendo su brillo y volviéndose flexibles. Ella evitaba mirarlo. Y sin embargo, cada movimiento parecía una súplica muda por conservar algo de dignidad. Elliot mantuvo la vista en su dispositivo, porque mirar a otra parte habría sido una falta de respeto. Pero el rubor que se expandía por el cuello de Tina era imposible de ignorar. Cuando quedó en ropa interior, la luz del cuarto realzó el tono luminoso de su piel. Era hermosa.
En un modo que ninguna palabra humana podía traducir. Él tragó saliva. Control. Disciplina. Foco. Pasó el escáner manual por el traje. Y lo encontró. Interesante, murmuró. Este no es un traje civil. Esto es tecnología defensiva de alto nivel. Tina se tensó. Soy una mensajera diplomática. Esto es estándar para nosotros. Elliot no levantó la vista. Debería haberlo declarado en aduana. Pensé que no sería necesario. Sus dedos se rozaron cuando ella le entregó un pequeño cilindro con sus credenciales. Fue un segundo. Pero fue suficiente para que ambos sintieran un impulso que ninguno esperaba. Ella apartó la mirada. Él fingió no haberlo sentido. Cuando terminó de verificar todo, respiró hondo. Puede vestirse. Pero, por favor, no olvide declarar cualquier tecnología avanzada la próxima vez. Tina asintió agradecida. Demasiado agradecida. Una nota emocional que Elliot sintió como un eco en el pecho. Mientras ella salía, él lo supo. No sería la última vez que la vería. Y no se equivocaba. El regreso imposible. Al día siguiente, Elliot estaba presidiendo una reunión de seguridad. Los oficiales se alineaban frente a él. Su voz sonaba firme, proyectada por años de disciplina. Con el inicio de la cumbre galáctica, la seguridad debe ser absoluta. Ningún. Alzó la mirada. Y dejó de hablar. Ella estaba allí. Tina Nari. Otra vez. Mirándolo como si no pudiera evitarlo. La vio detenerse. La vio respirar hondo. La vio sonreír, apenas. Los sensores del escáner estallaron en alarma antes incluso de que ella llegara al arco. Los oficiales giraron hacia él. Elliot cerró los ojos un segundo. Ella lo había hecho a propósito. Lo sabía. Lo sentía. Y Tina lo confirmó con una sonrisa inocente, demasiado inocente. Parece que su equipo es muy sensible, oficial Forel. Elliot frunció el ceño. Sala privada. Ahora. La puerta se cerró detrás de ellos. Y el aire cambió. Más denso. Más tenso. Más peligroso. Porque esta vez. Tina no parecía avergonzada. Parecía expectante. ¿Vendrías a verme aunque no hubiera alarma? Preguntó ella con voz baja. Y Elliot se quedó sin palabras. Sin embargo, antes de responder, su escáner detectó algo que heló la habitación. Espera, murmuró. Esto no es igual al día de ayer. La lectura era imposible. Y terrorífica. Un patrón energético desconocido. Un pulso oculto en el traje. Algo vivo. Algo activo. Elliot levantó la vista. Tina, esto es tecnología que coincide con informes de amenazas contra la cumbre. Ella se quedó helada. Eso es imposible. Yo no. Y entonces lo entendió. ¿Alguien alteró mi traje? Elliot asintió con gravedad. Y si hubieras entrado mañana a la cumbre, habrías detonado algo sin saberlo. Ella llevó una mano temblorosa a su pecho. Entonces, ¿mi error, al venir a verte, salvó vidas? Él sostuvo su mirada. Y la conexión entre ambos se volvió imposible de negar. Sí, respondió. Y ahora tendremos que descubrir quién quiso usar tu cuerpo como arma. Suspenso. Tensión. Un lazo invisible. Un peligro que apenas comenzaba. Y así. Empezó su historia. Su historia imposible. Prohibida. Peligrosa. Inevitable. El día después del hallazgo, la gravedad del asunto ya no era una cifra en una pantalla, era un peso en el pecho de Elliot. Cada pasillo de Stellar Port Alpha parecía susurrar preguntas: ¿quién plantó la guerra en un traje diplomático?
¿Quién quería convertir a una mensajera en detonador? ¿Y por qué un hombre tan inocente como Tina Nahari estaba ahora en el epicentro de una conspiración que podía incendiar estrellas? Elliot cerró los ojos contra el brillo del despacho de la jefatura. Afuera, el puerto bullía con la calma tensa de las multitudes que no sabían la tormenta que se avecinaba. Los informes llegaban a la velocidad de la luz, pero ninguno contenía la verdad, solo pistas, rumores, fragmentos de una maquinaria que había comenzado a girar en secreto. Necesitamos todo el historial de quien tuvo acceso a sus contenedores, ordenó, con la voz dura como acero. Registros de mantenimiento, pases temporales, cualquier contacto externo con su nave. Su equipo se movilizó. Las voces crecieron, mapas holográficos destellaron sobre la mesa, y los dedos de Elliot dibujaron rutas, memorias, coincidencias. Pero en el centro de ese torbellino, Tina era una figura que no encajaba en los esquemas de ninguno, diplomática, elegante, víctima y, para colmo, una presencia que lo alteraba de maneras que él no había previsto. La encontró en la pequeña sala de descanso, sentada como si la hubieran vaciado por dentro. Las manos entrelazadas sobre las rodillas. La mirada perdida en un punto que solo ella veía. A su lado, la piel lilácea parecía haber ganado sombras más profundas por la fatiga y la ansiedad. Elliot, murmuró sin mirarlo. Me revisaron otra vez. 3 veces. Me tomaron muestras. Me hicieron preguntas sobre mi infancia, sobre mi ADN, sobre los rituales de mi familia. Quieren pruebas de que esto, lo nuestro, fue natural. Él se dejó caer en la silla frente a ella. Había agotamiento en sus huesos, pero su voz no flaqueó. Haremos que lo vean por lo que es. No permitiré que tu vida sea convertida en un caso de laboratorio por miedo político. Tina soltó una risa breve, amarga. No es solo mi vida, Elliot. Si alguien plantó eso en mi traje, también pudo estar pensado para más de un objetivo. La cumbre atrae a todas las facciones, esto podría ser la chispa de una guerra a mayor escala. Se detuvo. Sus dedos se apretaron. Y lo peor, continuó, es que sospechan de nosotros. La palabra quedó suspendida como una piedra. Elliot sintió que el suelo se corría bajo sus botas. ¿Por nosotros? Repitió, casi sin querer creer la acusación. Hablan de conflicto de intereses, de juicio comprometido. Dicen que mi presencia a tu lado crea una vulnerabilidad emocional que no puede tolerarse en la cumbre. Elliot se incorporó, la rabia y la incredulidad luchando en su mirada. Eso es absurdo. Nuestra relación no es una debilidad, es una realidad. Y como jefe de seguridad, te protegeré con todo lo que tengo. Ninguna asamblea va a dictar nuestras vidas. Ella le devolvió la mirada con una mezcla de gratitud y miedo. ¿Y si las medidas de protección implican separarnos? Preguntó. Mi cultura valora la distancia. Mis superiores ya han hablado de aislamiento diplomático para mí. ¿Cómo se lucha contra la política con el simple hecho de amar? Elliot buscó palabras que no sonaran a promesa fácil, porque había aprendido que las promesas sin un plan eran mentiras con buena voluntad. Haremos algo más efectivo que palabras. Recopilaremos pruebas, expondremos al responsable y construiremos un caso que nadie pueda ignorar. Y mientras tanto, te protegeré. No te dejaré sola. Ella apoyó la frente contra la suya por un instante, como buscando el calor humano que su especie no siempre compartía con facilidad. El contacto fue breve, un gesto íntimo que rompía protocolos y reforzaba el vínculo que ambos contradecían. La investigación reveló cosas inquietantes. Registros de transporte que desaparecían en intervalos de mantenimiento. Comunicaciones cifradas que eran desviadas a servidores fantasmas. Y lo más preocupante, nombres en listas de acceso que no coincidían con las identidades oficiales. Era como si alguien hubiera tejido una red de sombras dentro de la logística del puerto. Alguien con recursos, dijo un analista, mientras las piezas del rompecabezas giraban en la pantalla.
no es una célula menor. Esto huele a organización con conexiones en varias ramas gubernamentales. Elliot apretó la mandíbula. El problema no era solo quién había incrustado el artefacto, era chequear hasta qué punto la corrupción o los intereses geopolíticos estaban dispuestos a manipular la vida de inocentes para provocar un caos. En medio de la investigación, Elliot recibió una orden directa, formar parte del equipo de seguridad que revisaría personalmente los cargamentos diplomáticos el día de la cumbre. Era una oportunidad y un riesgo. Podría vigilar de cerca, pero también exponerse a más acusaciones. Aún así, aceptó sin dudar. Si quieren jugar sucio, dijo en voz baja, vamos a mostrarles que no somos juguetes. Tina trabajó a su lado, participando en la revisión de protocolos, proponiendo modificaciones para evitar que su tecnología volviera a ser manipulada. Se mostró fuerte, comprometida, pero si alguien miraba con atención, vería la fatiga que le pesaba detrás de la compostura. En las noches, los encuentros eran cortos y robados. Pasaban minutos en habitaciones seguras donde discutían planes y compartían momentos privados aunque vigilados. A veces reían, otras veces apenas podían hablar. El amor entre ellos se volvía en esos instantes una armadura y un riesgo a la vez. ¿Por qué yo? Preguntó una noche Tina, mientras miraba las luces del puerto desde una ventana alta. ¿Por qué llegar hasta nosotros? Elliot la miró, y por primera vez compartió su temor sin ocultarlo tras la máscara de seguridad. Porque representamos algo que rompe esquemas. Tu raza valora la distancia, la nuestra vive a través de la conexión. Si alguien quiere provocar un cambio, encender el miedo o desacreditar la cooperación, nuestra unión es el objetivo perfecto, una prueba de que la cercanía es peligro. Ella suspiró, triste pero desafiante. Entonces, mientras más visibles seamos, más motivo tendrán para atacarnos. Pero también, mientras más visibles seamos, más fuerte será la posibilidad de que otros tomen partido a favor. Elliot apoyó la cabeza contra el cristal. El puerto abajo parecía un tablero de ajedrez en el que se movían piezas humanas y no humanas con motivos ocultos. No podemos controlar cada manos que juegue, dijo. Pero podemos elegir cómo responder. Y eligieron pelear con la verdad. Los días previos a la cumbre fueron una carrera contra el tiempo. Elliot y su equipo diseñaron un plan, monitorizar puntos de acceso, colocar detectores de firma inusual, exigir identificaciones biométricas adicionales y rastrear cualquier movimiento anómalo. Tina colaboró con la diplomacia, convenciendo a sus superiores de permitirle someter su traje a un proceso de verificación excepcional que, por un lado, la protegía y, por otro, exponía las intenciones de sus enemigos. La tensión se espesaba en cada pasillo. Miradas sospechosas se posaban sobre la pareja. Rumores crecían en la prensa galáctica, vínculo humano-lumiano en el centro de una trama visible, peligro o progreso, ¿quién se beneficia del miedo? En una de las noches más largas, mientras revisaban registros en la sala de control, Elliot y Tina fueron sorprendidos por un mensaje cifrado en la pantalla, una transmisión anónima. Apenas un fragmento de voz y un mapa con un punto marcado en la red de mantenimiento del puerto. Nosotros jugamos con las apuestas altas, decía la voz. No pueden detener el cambio por la vía pacífica. Y la transmisión se cortó. Elliot sintió un frío que no era de la sala de control. Miró a Tina. Ella apretó los labios, la piel un poco más pálida. La etiqueta del archivo coincide con un mantenimiento rutinario en el sector donde se almacenan los componentes que revisamos ayer, dijo ella. Si alguien intentara replantar algo, ese sería el lugar. Él asintió. Era la confirmación que necesitaban. Bien, dijo. Entonces pondremos nuestra trampa. Y con esa determinación, ambos se sumergieron en el tablero, dejando que su vínculo fuera tanto su táctica como su refugio. Cada toque, cada mirada, alimentaba la esperanza de que, al final, podrían preservar lo que había nacido en una habitación fría de un puesto de revisión, no solo una relación.
sino un ejemplo de que dos mundos podían unirse sin que nadie saliera lastimado. Pero en las sombras del puerto, alguien observaba. Y no todos los ojos que miraban estaban dispuestos a aceptar que el amor pudiera ser el motor de la paz. La noche anterior a la cumbre galáctica, Stellar Port Alpha dejó de ser un simple puerto. Se transformó en un campo de batalla silencioso. Luces intermitentes recorrían los pasillos, drones de vigilancia flotaban con un zumbido inquietante y los sistemas de seguridad operaban a plena capacidad. Diplomáticos de más de 20 especies se movían por las plataformas superiores sin saber que, bajo sus pies, una guerra invisible estaba por estallar. Elliot revisaba por última vez los dispositivos ocultos en las zonas críticas del sistema de ventilación. A su lado, Tina observaba los registros holográficos que analizaban firmas energéticas anómalas en tiempo real. La trampa estaba puesta. Los sensores estaban calibrados. Solo faltaba que el enemigo cometiera un error. ¿Estás bien?, preguntó Elliot, sin apartar la vista del panel, pero con una tensión que traicionaba su autocontrol militar. Tina respiró hondo. Su piel lilácea relucía con un tenue resplandor nervioso. No, admitió. Pero me mantengo firme. Una breve sonrisa cruzó los labios de Elliot. Eso es más de lo que muchos pueden decir. El silencio que siguió fue tenso, cargado de electricidad emocional, de cansancio acumulado y de la realidad que ambos evitaban pronunciar, podía ser su última noche juntos. A las 3:21, el sensor de firma cuántica emitió una alarma silenciosa. Una figura apareció en el mapa holográfico, moviéndose por el corredor de mantenimiento 7B. La misma área donde se había colocado el artefacto en el traje de Tina. La misma zona que el mensaje anónimo había señalado. La figura llevaba un traje de sigilo con moduladores de luz. Difuminada. Imposible de reconocer. Pero no para Elliot. Ese patrón de movimiento, murmuró, su voz endurecida. Esa postura. Esa precisión. Tina giró hacia él. ¿Lo conoces? Elliot apretó los dientes. Sí. Es Ardan Besk. Excomandante de la División de Operaciones Encubiertas. Fue expulsado hace 2 años por actividades no autorizadas. ¿Actividades?, insistió ella. Él no respondió de inmediato. Su silencio lo dijo todo. Era un extremista, continuó al fin. El tipo de hombre que cree que la paz se construye rompiendo todo primero. Tina sintió un escalofrío. ¿Por qué atacarme a mí? Elliot desvió la mirada, como si una verdad amarga hubiera estado esperando para salir. Porque Ardan sabe lo que significas, admitió. Para tu gente, y para mí. El impacto emocional fue inmediato. Ella lo miró como si sus palabras hubieran abierto un abismo entre ellos, uno hermoso y aterrador al mismo tiempo. Pero no hubo tiempo para procesarlo. La figura se detuvo frente a una compuerta. Sacó una herramienta. La firma energética coincidía con la del artefacto encontrado en el traje de Tina. Está plantando otro dispositivo, dijo Elliot. Vamos. Corrieron por pasillos oscuros, descendiendo en ascensores de mantenimiento que chillaban con el peso del movimiento apresurado. El aire frío golpeó sus rostros cuando atravesaron las puertas de emergencia hacia los corredores subterráneos. El silencio era absoluto. Solo sus pasos. Y el eco distante de maquinaria durmiente. Cuando se acercaron al punto marcado, Elliot levantó una mano y Tina se detuvo. Había tensión en el aire. Una tensión que se convertía en miedo puro. Elliot sacó su arma sin hacer ruido. Tina lo siguió en un movimiento sincronizado que ya les era natural. Dieron la vuelta a la esquina. Y lo vieron. Ardan Besk, o lo que quedaba de él, estaba inclinado sobre una placa de acceso. Un aparato oscilante con luz azul vibraba en su mano. La distorsión óptica del traje de sigilo se desvaneció un instante, lo suficiente para que ambos vieran su rostro. Pálido.
Consumido. Desquiciado. No era un agente encubierto. Era el fanatismo hecho carne. Besk, llamó Elliot, arma en alto. Suelta el dispositivo. Ahora. El excomandante levantó la cabeza y una risa rota salió de su garganta. Forel, siempre tan recto, tan ingenuo, escupió. ¿Aún crees que este puerto puede ser un puente para la paz? Su mirada saltó a Tina. ¿Y tú? La mensajera. La diplomática. La esperanza de unión entre dos especies que jamás debieron tocarse. Tina sintió su piel erizarse. No sabes nada de mí, replicó con calma contenida. Sé más de lo que crees, respondió él, su voz convertida en una amenaza suave. Sé lo que ocurre cuando dos líneas genéticas incompatibles intentan unirse. Sé lo que la historia dice. Sé que tu existencia aquí es una desviación peligrosa. Elliot dio un paso adelante. Besk, detente. Desarmarte ahora es tu única salida. Ardan no se movió. Solo sonrió. Oh, Elliot, tú, de todos los humanos, deberías entenderlo. La guerra es inevitable cuando dos mundos intentan mezclarse. Su dedo se movió hacia el dispositivo. Elliot apuntó. Tina contuvo el aliento. Pero Ardan no activó nada. Simplemente dejó caer el aparato al suelo. Ya gané, susurró. Y en un movimiento imposible, rápido como un rayo, se lanzó hacia una rejilla lateral y desapareció entre las sombras. Ese hombre no está actuando solo, dijo Tina cuando Elliot recogió el artefacto con guantes aislantes. Hay una red detrás de él. Algo más grande. Elliot asintió, su mente calculando escenarios a una velocidad mortal. ¿Y si plantaron esto ahora, justo antes de la cumbre? Cerró el puño. Entonces hoy no planean sabotear solo un traje. Planean sabotear todo el evento. El sistema de alarma interna sonó con un tono seco y urgente. Movimiento no autorizado en estructura de ventilación principal. Tina se quedó helada. Bellot. Él ya había comenzado a correr. En la gran sala de la cumbre, las paredes cristalinas que solían brillar como diamantes ahora se oscurecían poco a poco, reaccionando a una energía desconocida. Los diplomáticos se giraban confundidos. Los guardias activaban escudos. Y desde las rejillas del techo, una niebla plateada empezó a caer. La multitud entró en pánico. Elliot llegó a la sala principal justo cuando el caos se desataba y vio a Tina en el centro, con sus ojos lilas ampliados por el terror. Ella levantó una mano temblorosa hacia él. No es tóxico, susurró, sintiendo la energía de la niebla. Es psicoactiva. Amplifica emociones. Están usando miedo, para destruir la cumbre desde dentro. La multitud gritaba. Algunos corrían. Otros se paralizaban. Otros se atacaban mutuamente. Era un infierno emocional. Elliot llegó a ella, empujando entre cuerpos desorientados. Le colocó su casco sellado en la cabeza sin dudar. Tu traje no está preparado para esto. Respira dentro del casco. Te protegerá. Ella lo miró, sorprendida por su sacrificio. Pero tú. Estoy bien, mintió él. La niebla ya estaba afectándolo. Sentía cada emoción multiplicada por 10. La adrenalina quemaba. El miedo intentaba abrirse paso. El deseo, también. Pero no podía ceder. No ahora. Tomó la mano de Tina. Tenemos que llegar al control ambiental. Podemos purgar el sistema desde allí. Ella asintió, apretando su mano. Y juntos, con el mundo desmoronándose alrededor, se lanzaron hacia el corazón técnico del puerto. Un alma bajo amenaza. Las puertas del corredor de mantenimiento se cerraron tras ellos, aislándolos del caos exterior. El silencio en ese lugar estrecho se volvió ensordecedor, empapado de respiraciones agitadas y del eco lejano de gritos en la sala principal.
Elliot apretó los dientes. El compuesto está intensificando las emociones. Debemos movernos rápido. Tina lo miró desde dentro del casco. No solo amplifica el miedo, susurró ella. También la conexión. La empatía. Y, lo que hay entre nosotros. Él la miró con intensidad feroz. Tina, no dejes que te controle. No me controla, corrigió, dando un paso más cerca. Solo, lo revela. Elliot sintió el mundo girar un instante. No por la droga. Por ella. Pero antes de que pudiera responder, un grupo de atacantes emergió desde un cruce lateral. Eran 3. Armados. Y listos para matar. Elliot empujó a Tina detrás de él. Atrás. Se lanzó hacia el primero, bloqueando un golpe con el antebrazo. La pelea fue brutal y rápida, movimientos militares afilados, impulsos amplificados por la droga ambiental que los hacía más agresivos. Tina sintió el peligro antes de que ocurriera, su habilidad empática la guiaba. «A tu izquierda», gritó. Elliot se giró justo a tiempo para evitar una cuchilla energética. Tina lo asistió, golpeando la sien de un atacante con una fuerza inesperada. Él terminó de neutralizar al tercero con un impacto seco contra la pared. Respiraban agitados. Demasiado cerca. Demasiado conscientes del otro. Ella apoyó su frente contra la de él, casco contra piel. Elliot, si morimos hoy. No vamos a morir, respondió con una determinación que vibraba como una promesa. No mientras estemos juntos. Ella cerró los ojos. Entonces llévame contigo. Y corrieron. Hacia la sala de control. Hacia la verdad. Hacia el destino que ambos habían intentado evitar y que ahora era imposible ignorar. El corredor que conducía a la sala de control ambiental parecía un túnel hacia el destino. Luces de emergencia parpadeaban en tonos rojos que bañaban las paredes metálicas con un brillo ominoso. El eco lejano del caos seguía filtrándose desde la gran sala, donde diplomáticos y oficiales luchaban contra sus emociones multiplicadas. Elliot avanzaba adelante, respirando con dificultad por la exposición prolongada al compuesto psicoactivo. La vista le temblaba. El corazón golpeaba como un arma descontrolada. Pero su mano seguía aferrada a la de Tina. Ella, protegida dentro del casco sellado, percibía su tormenta emocional como oleadas de calor y dolor mezclados. Elliot, susurró, debes parar un momento. La mezcla está afectando tu sistema nervioso. Tu especie no soporta un estímulo así por tanto tiempo. Estoy bien, mintió él, sin soltarla. No voy a detenerme ahora. El temblor en su voz decía lo contrario. Pero su voluntad era más fuerte que cualquier veneno. Tina apretó su mano con ternura y miedo. Tienes que sobrevivir, susurró. No solo por mí, por lo que llevamos dentro. Elliot se detuvo abruptamente. Su respiración se cortó. El mundo dio un vuelco. ¿Qué dijiste? El casco de Tina reflejó las luces rojas. Ella levantó lentamente una mano hacia su abdomen. Tu humanidad y mi esencia respondieron la una a la otra. De manera natural. De manera imposible. Pero real. Elliot sintió que algo dentro de él se rompía y sanaba al mismo tiempo. ¿Un hijo? La palabra salió quebrada, vulnerable. Sí, admitió ella, con una mezcla de miedo y esperanza. Nuestro hijo, Elliot. Una vida que no debería existir según las leyes genéticas. Pero está ahí. Y es fuerte. Por un instante, el compuesto en el aire pareció desaparecer. Por un instante, solo existían ellos. Y el milagro imposible entre sus dos mundos. Pero la alarma del sistema volvió a sonar. Intruso detectado en control ambiental. Elliot reaccionó como un soldado despertado por la guerra. Vesk. Tiene que ser él.
Quiere liberar una segunda oleada. Más fuerte. Letal. Tina lo tomó del brazo. Y si lo activa, la cumbre colapsará. Toda la cooperación interplanetaria se quebrará. Y tú, su voz tembló, tú no sobrevivirías a otra exposición. Elliot la miró con la intensidad de quien ha visto su futuro y se niega a perderlo. Entonces no fallaremos. La sala de control. La puerta se abrió con un chirrido metálico. La sala estaba oscura, iluminada solo por pantallas que mostraban niveles de contaminación subiendo y bajando. Y en el centro. Ardan Besk. Más deteriorado. Más obsesionado. Más peligroso. Una consola flotante mostraba un temporizador con cuenta regresiva. 2 minutos y 17 segundos. 2 minutos y 16 segundos. 2 minutos y 15 segundos. Tina se llevó una mano al pecho. Y quiere liberar la versión concentrada. Besk volteó hacia ellos. Llegan tarde, dijo, con una voz rota por la euforia. Esta vez no podrán detenerlo. Elliot apuntó su arma. Te lo advierto, Ardan. Apaga el sistema ya. El excomandante rió, una risa vacía. ¿Por qué proteger este teatro diplomático? ¿Por qué defender la mentira de que especies tan distintas pueden coexistir? Sus ojos cayeron sobre Tina. No eres más que una anomalía estadística. Una nota al margen en un informe que nadie debería leer. Tina dio un paso adelante, con una calma que no mostraba sus temblores internos. No. Soy el puente. Lo que ustedes temen no es diferencia, sino unidad. Elliot apretó el gatillo. Última oportunidad. Besk alzó una esfera del tamaño de un puño, luminosa, vibrante, a punto de activarse. No hay vuelta atrás. Y presionó. Elliot se lanzó hacia él. Todo ocurrió en segundos que parecían horas. Un destello azul iluminó la sala. Un choque entre dos cuerpos. La esfera cayendo al suelo. Un estruendo. Un grito ahogado. Elliot forcejeó con Besk, intentando arrebatarle el detonador. El compuesto se activó a medias, llenando la sala con una onda brutal de energía psicoactiva. Tina cayó de rodillas, incluso con el casco. Elliot gritó su nombre. La visión se distorsionaba. La realidad se doblaba como metal caliente. Pero su objetivo seguía claro, detener al enemigo, salvar la cumbre, proteger a Tina y a su hijo. Con un último esfuerzo, Elliot golpeó el detonador contra el control de emergencia, sobreescribiendo la señal. Chispas estallaron. La esfera se apagó. Besk quedó inmóvil, derrotado, con la mirada vacía. La amenaza había terminado. Elliot se tambaleó. Tina corrió hacia él, sosteniéndolo antes de que cayera. Elliot, mírame. Su voz vibraba con una mezcla de amor y terror. Respira. Pero él ya no escuchaba. La oscuridad lo envolvió. El despertar. Cuando abrió los ojos, la luz era suave y cálida. No estaba en la sala de control. No estaba en el puerto. Estaba en una habitación médica, rodeado por tecnología avanzada y un aroma familiar para él. Humanidad mezclada con esencia lumiana. Tina estaba sentada a su lado. Su piel brillaba tenuemente. Sus ojos lilas estaban húmedos, pero sonreían. Sobreviviste, susurró, tomando su mano con una delicadeza que escondía desesperación. Pensé que te había perdido. Él la observó como si la viera por primera vez. La cumbre. Se salvó. Todos vieron la transmisión del sistema interno. Supieron que fuiste tú quien evitó la catástrofe. Y supieron que yo estaba contigo. Se inclinó, dejando su frente contra la suya. Ya no podemos ocultarlo. Ni lo que somos tú y yo, ni lo que ahora somos tres. Elliot sintió un calor indescriptible en el pecho. ¿El bebé está bien?
Ella asintió. Más fuerte que nunca. Los médicos dicen que su código genético es extraordinario. Una pausa. Un suspiro. Un temblor emocional. Elliot, mi gente quiere aislarme por esto. Las leyes lumianas dicen que debo ser evaluada. Que nuestra relación es una amenaza diplomática. Él tomó su rostro con ambas manos. Entonces te sacaré de aquí. Y no lo haré como jefe de seguridad. Ella lo miró, confundida. ¿Entonces cómo? Elliot sonrió, una sonrisa pequeña pero cargada de decisión. Como lo que soy ahora. Tu familia. Tu compañero. El padre de nuestro hijo. Tina cerró los ojos, dejando que una lágrima escapara. Mi especie no acepta vínculos tan profundos con humanos. Dicen que ustedes son demasiado intensos, demasiado emocionales. Él rió suavemente. Entonces demostremos que esa intensidad puede cambiar el universo. El final. 3 semanas después, Elliot se presentó en la torre diplomática de Lumaria con nuevos emblemas en su pecho. Embajador interestelar. Diplomático por derecho propio. Amparado por leyes humanas y acuerdos recién firmados. Los lumianos intentaron bloquear su entrada. Intentaron reclamar a Tina como suya. Intentaron negar la legitimidad del hijo híbrido. Pero Elliot caminó con la mirada en alto. Con pruebas. Con apoyo de la cumbre entera. Y con una fuerza que nadie pudo quebrar. Tina lo esperaba en una sala luminosa, rodeada de altas ventanas cristalinas. Su vientre ya mostraba el avance del embarazo. Sus ojos brillaban al verlo. «Viniste», susurró. «Siempre vendré por ustedes», respondió él. Ella corrió hacia él y lo abrazó. Las luces lilas de su piel se encendieron como una aurora. Los lumianos observaron algo que no podían negar. Una conexión auténtica, profunda, real. Una unión que ninguna ley podía deshacer. El consejo quedó en silencio. Y, tras horas de deliberación, hicieron algo nunca antes visto. Reconocieron oficialmente la existencia del primer hijo híbrido humano lumiano. Reconocieron la unión emocional entre ambas especies. Y permitieron que Tina eligiera su propio futuro. Ella no dudó. Elijo estar con Elliot. Y con nuestro hijo. Y con el camino que podamos construir juntos. Meses después, en un recinto tranquilo del nuevo complejo de relaciones interespecies, nació Nixon Forel Nahari. Un bebé con piel suave mezclada de tonos tierra y lilas, y un brillo sutil en los ojos que anunciaba el futuro. Elliot lo sostuvo con manos temblorosas. Bienvenido, pequeño puente entre mundos, susurró. Tina apoyó su cabeza en su hombro. 2 especies crearon vida. Quizá eso era lo que el universo esperaba desde el principio. No guerra. No miedo. Solo, conexión. Elliot la besó suavemente. Y todo comenzó, dijo él, por un escáner que nunca fallaba. Ella rió, con ese sonido que siempre le encendía el alma. A veces, los errores más vergonzosos abren las puertas más hermosas. Y bajo la luz suave del complejo, con su hijo en brazos, entendieron que no eran solo sobrevivientes. Eran el inicio. El comienzo de una historia más grande que ellos mismos. Una que cambiaría para siempre el rumbo de 2 civilizaciones. Una historia nacida del destino, del peligro y del amor.